Hoy vamos a hablar de Vicky, pero en realidad vamos a hablar de ti, porque todos, sin excepción, nacemos con una mochila puesta. El problema no es tenerla, es creer que esa mochila es nuestra propia espalda. Así que vamos a aprender hoy que devolver este peso no es traicionar a nadie y que detrás de cada peso que te dobla en la vida hay una lección que te espera para hacerte libre. Para que la historia de Vicky no sea solo una anécdota, quiero que hagáis vuestro propio ejercicio de honestidad. Si sentís que camináis bloqueados por la vida, seguid estos 4 pasos para empezar a desatar los nudos de vuestra propia mochila. Primero, identifica el peso. Antes de soltar algo, tienes que saber qué es. Cierra los ojos y busca esa sensación que te acompaña en los días grises o más pesados. ¿A qué se parece tu cansancio? ¿Es una culpa amarga que no te deja disfrutar de lo bueno? ¿Es un miedo que te impide tomar decisiones? ¿O es un agotamiento denso, ese que parece que llevas en los huesos desde que naciste? ¿O es resentimiento o tristeza por soledad o abandono? Piensa en ello, ponle un color, temperatura, textura, hazlo presente en tu mente. Luego ponle nombre y rostro. Ese peso no nació contigo, llegó a ti por amor y lealtad. Así que pregúntate, ¿a quién de mi árbol le pertenecía originalmente esta carga? Quizás es la soledad de esa abuela que se quedó sola criando a sus hijos o tuvo que estar lejos del apoyo familiar mientras otros sí lo tenían. Quizás es el resentimiento de ese abuelo que fracasó en su negocio y nunca volvió a sonreír. O tal vez es la sensación de no ser suficiente, de una madre que nunca se sintió amada. Aquí no busques culpables, busca similitudes. Identifica esa emoción ancestral. Después hay que devolver con respeto. Imagina que te quitas las correas de esa mochila que te abrasan los hombros. Pero atención, no la tires con rabia. Si la tiras con odio, la carga volverá a ti porque el odio es un vínculo tan fuerte como el amor. Ponla en el suelo, frente a ellos, con una reverencia interna, como una ofrenda de reconciliación y reconocimiento. Mírales a los ojos y reconoce que ese peso fue su realidad, su destino y su durísima lucha. Pero sobre todo, acepta esta verdad. Si esa mochila ha llegado hasta tus manos, es porque tú también formas parte del aprendizaje. No la recibiste por un error o por mala suerte. La recibiste porque tú eres quien tiene la consciencia necesaria para transformar ese dolor en sabiduría. Al devolverla, no estás diciendo esto no me importa, estás diciendo he extraído la lección que venía dentro y ahora el peso ya no es necesario. Pero hoy, en lugar de cargarla en soledad, les invitas a sanar esa carga junto a ti. Al ponerla en el suelo, les pides que ellos también la sanen desde donde están, para que ese dolor deje de viajar por la sangre y se convierta en luz. Les estás diciendo, yo hago mi parte aquí, en la vida, eligiendo algo distinto, y os invito a vosotros a hacer la vuestra, liberando este peso para que nadie más en nuestro linaje tenga que llevarlo. Al invitarles a sanar, dejas de ser la víctima de tu árbol y te conviertes en sanador. Hemos empezado este podcast al revés, para que te lleves de forma directa algo en tus manos, pero lo que viene ahora también es importante, porque es el proceso, la identificación, el ejemplo, y para eso tenemos a Vicky. ¿Quién de vosotros o vosotras que me escucháis no ha sentido alguna vez un mal hábito, como un peso
del que parece imposible despegarse. Intentas corregirlo, te propones mañana caminar derecha, mañana no aceptar ese trabajo, decir no, pero al cabo de unas horas ahí está de nuevo esa presión en la nuca, en la espalda, esa tendencia a encogerte y vuelves a esa postura corporal que ya no es solo física, sino del alma. Para Vicky, la pesadez no era un abrigo que pudiera quitarse al llegar a casa, era su estructura. Hay una diferencia sutil, pero clave en esto. Cuando llevas la mochila desde la infancia, el peso no se siente como un objeto extraño, se siente como tu propio cuerpo. Ella caminaba algo encorvada por la vida, con los hombros cerrados, como si estuviera protegiendo su corazón de un golpe inesperado, inminente. Pero no se quejaba de la mochila, se quejaba de su mala postura. Pensaba, es que soy así, es un mal hábito que tengo que corregir. No entendía que sus hombros no estaban caídos por pereza o falta de voluntad, sino porque estaban sosteniendo la fatiga crónica de generaciones, más concretamente de su abuela, que nunca pudo sentarse a descansar. Este es el punto donde muchos de nosotros nos perdemos. Confundimos nuestra identidad con nuestra carga. Vicky decía, yo soy una persona sin iniciativa, cuando la realidad era que nadie pudo tener iniciativa cuando lleva 20 kilos de culpas transgeneracionales sobre el pecho o la espalda. Además tenía el mal hábito de pasar desapercibida, pero esto no era un rasgo de su personalidad, pero ella también creía que sí. Seguramente a muchos les ha pasado. Te levantas con fuerza, decides que hoy vas a ser visible, vas a interactuar más, que hoy vas a elegir algo distinto o mejor. Pero como le pasaba a Vicky, cuesta y cuesta. Te pones derecha, pero a los 10 minutos los músculos se tensan. Mientras ella seguía en esa lucha interna de corregir su hábito, el mundo le devolvía una imagen de mujer gris. En los trabajos le asignaban las tareas que nadie quería porque su postura decía con lengua no verbal, yo puedo con esto, con el castigo, con el sacrificio. En sus relaciones atraía personas que necesitaban ser cuidadas porque sus hombros parecían un estante listo para recibir más peso. De esta manera Vicky estaba atrapada en el bucle de esa falsa normalidad. Hasta que un día el dolor físico se volvió tan agudo que ya no pudo ignorar que lo que le pesaba no era su cuerpo, sino lo que llevaba encima. Esta parte de la historia de Vicky es la que más duele en el proceso porque es donde nace esa crueldad hacia uno mismo. Es el momento en que te culpas por todo y culpas a tu propia capacidad. Además, se añadía otro factor, el espejismo de la comparación. Miraba a sus amigas conseguir ascensos, mudarse a casas, con ventanales que ella sentía que no merecía, o viajar por el mundo, pero ella nada de nada. En su pecho se instalaba también una tristeza seca, sin lágrimas, pero muy molesta. Lo que Vicky no alcanzaba a ver es que la comparación era injusta desde la base. Era injusta porque ella estaba en un pantano emocional y en un pantano hay lodo y poco alcance de movimiento. Si otros están en un campo lleno de libertad de movimiento, pero si están estas personas con las que se comparaba en un pantano, no tendrían esa libertad de movimiento. Por eso la comparación no es útil en estos casos. Mientras sus amigos corrían con zapatillas y viento de apoyo familiar a favor, ella estaba intentando seguirles el ritmo en medio de un pantano emocional. Y eso es imposible. Poco a poco, Vicky fue deseando un cambio en su vida, pero cuando lo intentaba, luego sucedía un autosaboteo. Pero poco a poco fue abriéndose a la posibilidad
de que a lo mejor no era culpa suya. Y solo este pensamiento ya permitió respirar un poco más. Ese momento permitió el siguiente. Permitió que se encendiera la luz en una habitación interna y mental donde siempre había vivido a oscuras. Esto no fue un pensamiento intelectual, fue una revelación transgeneracional y biológica celular. Sintió que aquel cansancio insoportable que sentía no era suyo. Al cerrar los ojos y sentir el peso, una imagen se volvió nítida, su abuela. Entendió que lo que ella experimentaba no era una simple falta de sueño, sino la transmisión de una fatiga crónica ancestral. Era como si su cuerpo, en una lealtad sistémica, estuviera intentando compensar lo que su abuela nunca se permitió. Cada vez que Vicky se sentaba en el sofá y sentía que la energía la succionaba hacia el colchón, escuchaba en sus huesos: descansa, descansa. Pero ahora vio que era el cansancio acumulado de una mujer que murió sin haber soltado nunca las herramientas de trabajo. Pero no solo eso, sino el resentimiento que sintió por ese trabajo no deseado. Entonces, ¿qué había dentro de la mochila de Vicky? No encontró piedras, encontró decisiones y renuncias. Entendió por qué la abuela llegó a ese estado de agotamiento total y la lección que no pudo aprender la abuela. La abuela nunca supo decir no. Su valor personal estaba ligado a cuánto podía hacer por los demás. Vicky vio ese mismo patrón en sí misma, ese mal hábito de aceptar tareas que no quería para no decepcionar a nadie. Luego Vicky recordó la historia familiar de un compromiso roto. Alguien que era muy importante de la familia, que juró ayudar a la abuela, que le prometió que juntos sería más fácil, pero que en el momento de la verdad se marchó. La abuela se vio sola, con responsabilidades diseñadas para 2 personas, cargándolas ella sola. Y aquí viene el problema, que es el tóxico resentimiento. La abuela asumió que no tenía alternativas. Vivió su vida como una sentencia de cadena perpetua, trabajando con una sonrisa forzada, mientras por dentro el resentimiento le carcomía las articulaciones y las ganas de vivir. Así que Vicky comprendió que ella no solo cargaba el cansancio de la abuela, sino también esa amargura por no haber podido elegir algo distinto. Aquí es cuando pudo sanar y soltar la mochila, porque no solo comprendió de dónde venía el cansancio, sino qué lección había disponible para ella. Si heredamos un dolor transgeneracional, también heredamos la posibilidad de una lección importante. Esta es la clave maestra de la historia de Vicky y posiblemente de la sanación de cualquiera que cargue con una mochila transgeneracional. La lección dorada que tenía disponible al sanar no era simplemente descansar, sino reescribir el concepto de amor y lealtad en su sistema familiar. Veamos el primer punto, la lección de la traición positiva. La abuela vivió una traición real. Alguien prometió ayudar y se fue. Vicky, por lealtad inconsciente, se traicionaba a sí misma, aislándose para sentir lo mismo que la abuela, sola contra el mundo. La lección aquí es que Vicky tuvo que aprender que hacerlo diferente no es traicionar a su abuela. Hizo el trabajo interior de decir: abuela, tú viviste la soledad como una condena porque no tuviste opción. Yo tengo opciones. Mi lección es aprender a pedir ayuda y recibirla sin culpa.
Rompo el mandato de que las mujeres de esta familia solo sirven para dar y aguantar y nunca para recibir. Segundo punto, la lección de los límites, el no que la abuela no dijo. La fatiga crónica del sistema venía de la incapacidad de la abuela para poner límites. Ella complacía para sobrevivir y para que no la abandonaran de nuevo. Así que Vicky heredó el miedo a decir no asociado a ese miedo al abandono. La lección de Vicky es que aprendió que su valor no depende de cuánto se sacrifica. Además, interiorizó que su sanación consiste en proteger también la energía antes de que se agote. La abuela no pudo decir basta, así que yo lo diré por las dos. Decir no a lo que no quiero es el acto de dignidad que le faltó a mi linaje. Así habló Vicky y aprendió también a decir no sin ir al otro extremo, el de la imposición. Tercer punto, la lección del merecimiento, y esto es romper el techo de cristal de la familia. Si la abuela vivió la escasez y el esfuerzo duro, para Vicky prosperar y tener una vida fácil se sentía inconscientemente como una falta de respeto. ¿Cómo voy a disfrutar yo si ella sufrió tanto? Aquí fue entender que su felicidad es la mejor sanación contra el sufrimiento del pasado. Si yo sufro, el sacrificio de la abuela fue en vano. Si yo soy feliz y próspera, hago que su esfuerzo valga la pena. Mi lección es permitirme el placer y el descanso sin que haya una enfermedad que me obligue a parar. Merezco lo bueno simplemente por existir, no por cuanto aguante. Y esta es la historia de Vicky que he querido compartirte y cómo soltó esa mochila emocional. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo tema. Bendiciones.